Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que aquí la vida cristiana, con toda la problemática que nos plantea Jesús, son situaciones bastante serias y bastante difíciles. Esta es la vida cristiana, si nosotros queremos llevarlo al 100%. Bueno, ahora tenemos que pensar, ya pongan la año de evaluación, y ahí me imagina al día siguiente de la Navidad, hoy 26. Este es el primer mártir, San Esteban, el mártir que así como Dios entra en nuestra historia, va a comenzar a caminar con su evangelio. El primer día luego ya alguien que da la vida por este evangelio, que da la vida por Jesús, que nace en un portal, que se encarna, que camina con nosotros, mira nuestra realidad. Y aquí ya vemos entonces que todo este trabajo de salvación, este trabajo de concienciación, ¿verdad?, que tenemos que tener para ser verdaderos cristianos, nos exige mucho, queridos hermanos. Hoy yo puedo ir paiteo y entonces cuídense de los hombres. Cuando eso está diciendo cuídense de los hombres, en realidad nos está diciendo que tenemos que entender que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros tenemos ante nuestra vida, todo lo que nosotros estamos recibiendo en el mundo, siempre van a ser dificultades para nosotros, porque no todos nos van a ofrecer, ¿verdad?, ese camino de acuerdo a los principios y valores del Señor. Tenemos que ser conscientes que el mal está ahí presente. Les pongo ante el bien y el mal. Somos nosotros quienes tenemos que luchar, tenemos que decidir. Este es el proceso en la vida cristiana. Entonces, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos también. De los reyes, de los paganos. PJ o PP, oñe por anduta PM, va ere para la P, peixa pella pojina, va e para lo icuajina venendie, va ere vagina pela na peñe moine, firme tata indicia y mañana de socio lleva. Y entonces tata indicia y me van a ver, uniformado, a pebe, ya pala, y añade. Y sin embargo, el Señor nos llama no a una orden porque alguien nos dice, a veces firme, tata, indicia, lleva, sino que porque en la libertad de los hijos de Dios nosotros somos capaces de dar pasos importantes para que la sociedad crea. Esa es la libertad de los hijos de Dios, queridos hermanos. El problema es que nosotros mismos, y eso en todas las instituciones, también en la institución de nosotros mismos que predicamos y que decimos muchas veces, ahora pues te veo, y ahí a llevarlo y botarla firme, tata indicia, y me cuera, lleva, tener suena, ya ponla, oye, ande, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios va mucho más allá, mucho más allá. Es ese diálogo profundo que llega a la conciencia del hombre, que llega a la vida del hombre. Y por eso nosotros con esa convicción que sale de adentro, que sale del corazón, así tenemos que vivir, queridos hermanos.
La upea na ya bueno ñande. La upea ñande la da yaguataino. Entonces vamos a ser muy débiles y vamos a caer continuamente. Fíjense que justamente ustedes serán odiados, dice por esto justamente al final, por todos a causa de mi nombre. Bueno, porque cuando uno vive en la libertad de los hijos de Dios, pero vivir en la libertad de los hijos de Dios no es ir contra las normas, contra las reglas, contra los demás. No, eso es libertinaje también. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, hacia ella posee ella. No, no estamos hablando de eso. Ser libre significa mirar aquello que es voluntad de Dios, un discernimiento profundo y por lo tanto un diálogo, un encuentro, decíamos, en la misma encarnación que ayer lo hemos celebrado, el encuentro de lo divino con lo humano. Dios que se hace carne, entra en nuestra carne, encarnación. Y la carne que se encuentra con la fuerza del Espíritu de Dios que nos lleva hacia lo divino, hacia la voluntad de Dios para poder realizar. Entonces, operar la ina. Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Aquí está el proceso. Cuando imagina la yeguata, a veces la de peregrinación. Cuando la de yeguata, mañana, no, es que en un día vamos a cambiar todo, queridos hermanos. Pero hay que haber un bebé catube. Si estaba igual que antes tenían, entre comillas, lo voy a decir así, una vida licenciosa, una vida que entonces haya posee, haya podía. Pero veo en dúa, lleva peñando yarañe, de catube, incluso con jóvenes, ¿verdad? Hablando así. Padre, yo antes tenía esta idea y vivía así, etc. Pero en dúa es ya. Y eso de decir que nosotros somos los dueños de nuestra vida, que tenemos que hacer el proceso y tenemos que hacer un camino de salvación en nuestra historia. Usted ha llevado a cambiar, lleva la chip, la mentalidad. Se ha puesto nuevo y que ha llevado entonces años, pero año mindu upona bueno año de yara. Pero es un camino, es un peregrinar, es un proceso. Así es que San Esteban, primer mártir, nos muestra esto. Él lo paga con la misma sangre, porque está convencido, ahí está. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Que así sea. Que así sea.